La convocatoria para esta película me llega a través de un email que me envían justamente de la oficina de i4 Films. Y nada, fue como un poco sorpresivo porque no sabía por qué me había llegado ese email a mí. Bueno, estamos en una situación muy compleja a partir de la pandemia. En algún momento le pedimos al ICAI tener unas conversaciones con la presidencia sobre qué estaba sucediendo respecto a los realizadores y las realizadoras independientes, porque ya llevábamos más de un año sin trabajar. A partir de ahí, de una tormenta de ideas con varios creadores, surge la posibilidad de hacer proyectos. La alternativa de esta convocatoria para generar empleo es excelente realmente, porque obviamente ha habido una depresión en todo el mundo del cine y el trabajo. Estamos siendo testigos o estamos formando parte de la primera coproducción que hace el ICAI con grupos de creación independiente. Eso ya es importante, es decir, ya este proyecto comienza con esa particularidad, que es otro de los motivos también porque la gente se involucró. La triada esta que se creó entre Fernando Pérez, Inti Herrera y yo, bueno, y el ICAI por supuesto, creamos algunas pautas en cuanto a la convocatoria. Debían ser guiones de materiales que no tuvieran más de 15 minutos, que pudieran acogerse a las normas y a las limitaciones que el COVID y la pandemia nos ha impuesto a todas las producciones. Pocos personajes, pocas locaciones, temática actual, contemporánea, es decir, que no fuera nada de época, porque conllevaba un gasto, como ustedes conocen, mucho mayor. Y nada, y en base a eso lanzamos la convocatoria y la respuesta fue muy buena. Había un gancho muy fuerte, que es el tema de Fernando Pérez. Yo tenía el temor de que a lo mejor no se presentaran cuando se hizo una convocatoria. No se presentaran muchos proyectos y en menos de 15 días se presentaron más de 25. Revisé en el baúl que uno normalmente tiene y de las historias que tenía trabajando, pues esta fue la que creía que iba más cercano a lo que estaban buscando en el ICAI en esta convocatoria, ¿no? Pero también escribí el guión que quería yo y que necesitaba yo como director hacer en ese momento con los retos que yo mismo necesitaba imponerme, ¿no? Ya una vez seleccionado, yo empecé a hablar con especialistas, con actores, porque había gente que no sabía exactamente cuán limitados iban a ser los presupuestos de la obra, pero la gente se enamoró de alguna manera del proyecto y creo que también por ahí fue que nadie se fue, que nadie dijo, no, yo no voy a estar en un proyecto así, y decidieron estar hasta el final. Primero hubo que conversar mucho entre todo el mundo, probar las diferentes dinámicas que podían servir para trabajar, tratar de que la gente entendiera por qué se le llamaba producciones solidarias y que era, digamos, pidiéndole un poco del extra a cada cual para poder hacer esto en estas condiciones. La idea de hacer un largometraje coral con tantas historias en medio de la pandemia
para muchos al principio parecía una locura o algo que iba a ser imposible de hacer. Se hizo además en un momento de transición muy complejo que todavía estamos atravesando y todavía estamos entendiendo en el país en general. Realmente produjimos una película con escaso presupuesto. La logística fue un problema. Los presupuestos tú los armas hoy y en una semana pueden cambiar radicalmente un tercio por encima de lo que tú pensaste. No podíamos circular nocturno, lo que presupuso que, por ejemplo, en el caso del Cuento de los Días, que era una locación nocturna todo el tiempo, lo que se te quedara, se te quedaba. Limitación de personas por departamento también, porque por cuestiones de COVID tampoco podíamos estar confluyendo como muchas personas en la oficina. Y muchas veces las reuniones se hacían por WhatsApp. Encontrar locaciones ahora mismo es un problema porque nadie quiere que se filme en sus casas. La gente tiene miedo. En toda la película no hubo un contagio de COVID, que se cuidó todo el mundo todo el tiempo, que muchas veces llevábamos médicos en locaciones que lo permitían. Vaya, por no ser absoluto en casi todas, y eso permitió también que la cosa fluyera con cierta seguridad. Una película que se filmó en tiempo récord, en tiempo de pandemia, quizá uno no se puede dar el lujo de tener una pre tan larga, ni un rodaje tan largo, porque todo el tiempo estás jugando con la salud de toda la persona, de todo el equipo con que tú estás trabajando. Creo que hubiera sido imposible en estas condiciones de pandemia hacer una película tan grande, con seis cortos, y llevarla a cabo si no hubiera sido de esta manera. Trabajar con 6 equipos, 6 directores, 6 fotógrafos, tiene muchas complejidades. Pero a la vez te digo es rico porque se empiezan a establecer dinámicas y todo en esas dinámicas de diálogo, de intercambio, es donde se produce algo creativo. Yo pienso que es una proeza. Si yo hubiera tenido que dirigir alguno de los cuentos, yo creo que no lo hubiera podido hacer. Y los 6 directores y directoras lo han hecho con mucha profesionalidad, sobre todo con mucha inspiración. Y yo creo que cada cuento es una mirada en sí misma que refleja, o seguramente reflejará, la complejidad de un periodo como el que vivimos y de nuestra realidad.